Buen día. Hola, David. Buen día, profe, ¿cómo le va? Bien. Ahora está fresco, a la tarde va a hacer calor. Ahora está. Sí, ya empezaron los... Buen día. Sí. Hola, buen día. Igual hoy es debate, así que se supone que vamos a hablar, así que vayan en lo posible dejando los micrófonos abiertos o pidiendo. Vamos a ver cuántos vienen. Cuánta gente va a venir hoy, porque además está toda la semana de la ESI. Que empieza ahora a las 10 de la mañana. Así que tenemos una semana agitada y esto era parte de la semana. Cuando ustedes ven el enlace, ¿se lo pasan al grupo entre ustedes? Sí, profe, yo lo acabo de pasar al grupo, porque una de las chicas había dicho que no había clase. Así que yo lo pasé para que sepan. En principio yo les dije claramente que sí había, que íbamos a debatir con el video y que hay clase toda la semana, porque la clase es según el horario, o estamos en clase o la clase es cualquiera de los encuentros de la ESI. Así que, y de hecho esto era parte del trabajo final. Así que me parece... Sí, yo lo recordaba, por eso había preguntado si estaba en el campus porque no podía ingresar y mi compañero me pasó el link. Claro, sí lo puse hace un rato, pero por eso hiciste bien en recordarlo y en recordarles que sí que hay clase. Hablaremos con los que estamos, vamos a esperar un rato y conversaremos con los que estamos. ¿Ustedes vieron algo de cómo es porque yo ya se los había puesto el cronograma, ¿vieron algo del cronograma de esta semana? Sí, lo mandó no solamente usted, lo mandaron varios profesores. Así que sí, el cronograma lo tendremos que haber visto de alguna u otra manera, siguiendo cualquier tipo de materia. ¿Y el centro de estudiantes no se los envió? Yo no tengo contacto con el centro de estudiantes, pero en el WhatsApp ya habían mandado la semana anterior con un sticker y cosas así. Pero ahora esta semana que pasó no hubo recordatorio, digamos. Era como que ya estaba sabido, estaban por sabido eso. No, pero bueno, yo entonces ahora después les cuelgo el cronograma como quedó definitivo, por las dudas lo vuelvo a poner, y listo. Y vamos a esperar unos minutos más, si no, hablaremos entre los tres. No sé, Narela, si vas a poder hablar, porque es la más callada. Pero la idea era, ¿ustedes vieron el video? El documental de Ser o No Ser. Sí, no es un documental, en realidad es un videoclip. Ah, bueno, sí, es un videoclip muy, ¿cómo que se dice? Bien musicalizado, de principio a fin. ¿Lo vieron? Sí, y lo estuvimos debatiendo entre nosotros en el grupo interno que tenemos. Ah, está bueno. Es, es interesante ver cómo a veces no nos percibimos o no miramos de otras posturas, ¿no? Por ahí uno siente o ve de cierta manera, pero no ve y no siente como otros ven. Entonces, poder que te lo reflejen eso a cada 5 minutos está bueno, porque te amplía un montón el pensamiento, digamos, en lo que piensan los demás también, ¿no? En cómo ven las demás la misma cosa que vos ves.
claro. Sí, ahora vemos ahí entro, Pau, vamos viendo. Sí, están entrando. Vamos a esperar un ratito y así podemos ir hablándolo. Sí, esa es una de las cuestiones. La mirada es una de las cuestiones que está planteada ahí. Como el eje principal. En realidad, no sé, antes de entrar a debatir, quería saber si les gustó el video. A mí me parecía que les iba a gustar, pero no estoy muy seguro. No sé cómo lo recibieron. Sí, a mí sí me gustó. Era bastante largo igual el video, pero sí, a mí me gustó porque siempre iba en el mismo tema de, como decía mi compañero, la mirada hacia el otro, Sí, con diferentes imágenes, música, iba cambiando, si la persona necesitaba por ahí, había una parte donde decía la mirada del abrazo, a mí me gustó. sí. Por un lado está el tema de las reflexiones que plantea, por el otro lado la manera en que está hecho con imágenes del cine que a veces pasan y uno no las mira, las mismas imágenes no las retiene y ahí aparecen montones de imágenes de películas, que muchas, yo por lo menos vi muchas de ahí, y bueno, me pareció interesante la música. La mayoría, yo conozco la música, pero por ahí la mayoría no, y entonces escuchar otras músicas de las que estamos acostumbrados también está bueno. Lo que pasa es que para poder prestar atención a las imágenes y poder prestar atención a los textos que va diciendo Carlos Escliar, ¿cómo es? Hola Pau, ahora te contesto. Como era necesario que la música y las canciones no fueran en castellano para poder escuchar todo lo demás. Entonces era necesario que no fuera música de acá, sino que entrara de otra manera. En realidad, para Paola y para los demás, y para que quede grabado, yo sí les dije que iba a haber clase porque el conversatorio de EFI empieza a las 10 de la mañana. ¿Sí? En el otro horario en que ustedes tendrían clases. Es cierto que las clases esta semana son de ESI, pero tomamos nuestro horario en el que no hay clase para empezar a trabajar sobre ESI, justamente. Así que es para revisarlo. Fíjense, la apertura es hoy a las 9:30, o sea que 9:30 vamos a cortar, pero la idea era poder introducir en la semana y les pasé el video del que estábamos hablando recién para poder debatirlo. La idea era el debate. Así que bueno, no van a entrar la mayoría, quedará grabado, pero ya que está grabado, dejo constancia que sí había clase hoy conmigo y que en el resto de los horarios la clase en la semana es de ESI. Y después así lo empezamos a hablar. Les hice unas preguntas que están en la clase y que las conversé acá, que tienen que ver con esto de poder pensar en las reflexiones que nos despierta esta Pau, podemos verte igual, nadie se va a enojar, ¿eh? No. Dice que se queja porque está escrito ahí porque no se peinó. No vamos a decir nada, no le contamos a nadie y el video queda en la interna de psicología.
la cuestión es, por un lado, ¿qué nos despierta este video? Esto que estábamos hablando, que comentaba David recién, respecto a la mirada de los otros y la mirada nuestra hacia otras personas. En una entrevista que le hicimos hace muchos años a Carlos Esplian, que tendría que buscarla, a ver si la encuentro en PDF para pasárselas, él decía, hay miradas que aman, hay miradas que cuidan, hay miradas que quieran, y hay miradas que hieren, hay miradas que atraviesan, hay miradas que matan. Entonces, en esto de pensar la mirada hacia los otros, ¿qué tendrá que ver esto con la ESI, con la educación sexual integral? ¿Y qué tendrá que ver esto con el rol docente? Estas serían las preguntas que yo había hecho para debatir. Revisé en la columna debate, no había debate, así que vemos estas preguntas como para hablarlas acá. Y si vieron el video, pueden hablar del video. Si no vieron el video, viene a hacer lo mismo. ¿Qué tiene que ver esto de cómo miramos a otros y cómo nos miran y cómo se mira la gente entre sí? Vos, Jessica, ¿tenés levantada la mano para decir algo? No, no sé por qué me apareció eso, pero bueno, igual puedo opinar. Igual la idea es conversar, por eso les decía que dejen los micrófonos abiertos, y la idea es conversar, no que se los diga yo. La clase hoy era debate, intercambio, conversación. Así que, bueno, la pregunta es esa. ¿Cuántos vieron el video? Empecemos por ahí. Jessica y David lo vieron. Pamela, Noelia, Mayra. Pueden escribir si no quieren hablar, pero hoy era para hablar. Y para ustedes también. ¿Qué tiene que ver esto de... y si no, lo vamos a cortar, porque si no vieron el video, o la y el que vio el video puede agregar. Sí, bueno. Creo que para mí es por el tema de la igualdad que relaciono con la ley de ESI. Por ejemplo, con el tema del género. Como ahora hay muchos hombres que son trans, hay lesbianas, y como que ahora eso, más allá de que esté más normalizado, igual hay gente que tiene como una mirada discriminatoria hacia esas personas. Yo creo que lo relaciono por ahí. Ajá. Bien. Para los que miraron y los que no, porque tiene que ver con la mirada, tiene que ver con la discriminación, y entonces, ¿qué tiene que ver eso y la ESI? Para empezar a hablar, vuelvo a decir, porque es parte del trabajo final, con el trabajo de ustedes como profes. Y lo que es la ESI, para mí, lo que yo siento que es la ESI, en resumidas palabras, es aprender a respetar al prójimo, ¿no? Tanto de lo que decida hacer con su cuerpo, tanto con sus pensamientos y tanto con los derechos que rige como persona. Siento que la ESI, al ser una materia transversal, que también era otro video de los que había que ver, va más por ese lado, y quizá por eso se dedique una semana completa y que todas las materias lo tengan que ver y cómo darlo. Quizá en pedagogía es cómo uno piensa a la persona con las que se va a encontrar en un aula. Y a mí me despertó muchas curiosidades de todos los conflictos que yo tengo como persona, porque todavía me crié en otro momento, en otra época, en otra escuela, totalmente diferente, y cómo encarar esos procesos teniendo tan lejos la escuela con la que me crié a la escuela en la que voy a participar ahora. Entonces, primero me tengo que liberarme de todos estos prejuicios que yo tengo, e ir aceptándolos y aprender a mirar al otro.
a mí me hizo reflexionar desde ese punto la película y las Claro, preguntas, porque ¿no? fíjense, bueno, repito para Pamela que la semana de ESI empieza hoy a las 9:30, por eso nos encontramos, lo dije la semana pasada y por eso la semana pasada les mandé el video. Fíjense que hoy hay temas como, durante el día, sexo, género y adolescencia, con esto empieza, diálogo sobre interrupción legal del embarazo, la secretaria de género de la Central de Trabajadores Argentinos de La Matanza va a hablar de cuestiones de género, desarrollo y desafíos del feminismo, el porqué de la creación de ministerios y secretarías de mujeres, políticas de género, después conversatorio sobre varones, violencia y patriarcado con masculinidades al sur, pensando en las nuevas masculinidades. Tiene que ver con lo que decía David, si vos decís fui criado en otra escuela, imagínate nosotros que somos de la generación del 70, muchos de nosotros, así que los estereotipos no me definen, roles de género y estereotipos, niñeces travestis, trans y construcción de la sexualidad, violencias institucionales y uso responsable de las redes sociales. Va a haber 2 talleres de microrelatos, lenguaje académico y lenguaje inclusivo, acceso a la justicia en clave de género, la discusión sobre un proyecto institucional de violencia institucional, un protocolo de violencia para prevenirlo, por supuesto, protocolo de acción para prevenir la violencia en las instituciones, y va a cerrar con el papá, con Yuyo García, que es el papá de Micaela García, víctima de femicidio por la cual se hizo la ley Micaela, que obliga a todo aquel que está en entidades estatales a tomar cursos de formación en cuestiones de género. Y a conocer la ESI, porque la ESI no es una materia, es una ley. ¿Sí? Es una ley nacional que se las dejé para que la vean también, de educación sexual integral. Así que, bueno, entonces, dicho todo este panorama, igual la pregunta es que, sigo preguntando, ¿no? ¿Cómo lo ven en la relación con el trabajo de ustedes? Porque una es aprender qué se enseña y cómo se enseña. Y la otra cuestión que ustedes podrían ver, y quienes hayan visto el video bien, y si no, lo retomamos sin el video. Así que invito a todos los demás a verlo, porque si no lo pudieron ver, no hay ningún problema. Buen día. ¿Cómo estás, Jesús? Así que invito al debate a todos y a todas. ¿Cómo estás? Todo bien, profe. Me alegro. Yo vi el video, lo que pasa es que lo vi una sola vez, porque realmente este autor, para mí, ¿no? Para mi forma de ver, es un autor muy intelectual. Voy a cerrar la... No lo mate, no lo mate, no lo mate. Uy, lo mató. Disculpame, No pero mi hijo salió de la pieza y salieron los perros de él y se me vinieron al humo. Escuchan ruido y vienen, y si escuchan hablar empiezan a ladrar a las visitas, así que no te escuchaba nada. Te escucho. Bueno, yo vi la película, la vi el sábado a la noche, y tomé nota de todos las frases y demás mensajes que tiene. Escuché lo que hablaba de fondo, pero como le decía, este autor para mí es un autor muy intelectual, ¿no? Es uno de los autores que a mí ya he leído varias cosas de él, y no es un autor difícil, pero es un autor
que emplea un vocabulario que por ahí no estoy acostumbrado. Entonces, o sea, no que hace palabras difíciles, sino que su entretejido del tema, a veces me cuesta un poco comprenderlo, por eso Es ante filósofo y eso es que dijo usted poeta. que hay que por ahí verla 2 o 3 veces. Es ¿Eh? filósofo y es poeta. Claro, no, Las es dos cosas. fantástico, pero por ahí, claro, uno está acostumbrado a la lectura más veloz, más rápida, dice, bueno, sí, quiere decir esto, pero yo soy de la temática que hay que volver a verlo, o sea, ya tomé nota, ya tengo una idea de lo que quiere decir, porque uno entiende algo, pero creo que no es video para verlo una sola vez. No, no, eso no. Igual la idea es despertar el debate, por eso la pregunta, eh, por Rubén, Jesús, me salen los dos nombres, la pregunta Está es, perfecto. ¿eh? Está. Está perfecto, cualquiera de los dos es lo mismo. Ustedes acabo de leer y les recuerdo la temática de trabajo de la semana. ¿Ustedes qué se plantean como profesores? Porque la pregunta de toda la semana, y obviamente estoy abriendo sin que hayan visto la semana, así que la semana que viene lo podemos retomar, después de todo lo que hayan visto esta semana, así que con los planteos iniciales que hagan hoy, lo revisamos el lunes que viene. Pero digo, ¿qué se plantean ustedes que incorporarían a su pensamiento como profesores en esto de, más allá de que es una ley, que es obligatoria en todas estas cuestiones? Porque una cosa es cómo fuimos formados, hablando de educación sexual integral y todo el cronograma que hay esta semana. Una cosa es cómo fuimos formados, los pensamientos que tenemos, la cultura social que hay alrededor de estos temas. Y otra cosa es tener que poner en juego esto en su propio trabajo. Entonces, uno tiene que pensar qué pensamiento tiene para sí, algo comentaste vos, David, para sí mismo. Y la otra cuestión es, ¿qué haría yo como docente con esto, con estas cuestiones? Vuelvo a decir, tengo que ir vamos a ponerlo, los voy a poner en situación, tienen que ir a dar clase y en la clase hablar de feminismo, de masculinidad, de machismo, de cultura patriarcal o no, de interrupción legal del embarazo o no, porque esto se discute, de femicidio, ¿sí? de violencia sexual, de violencia en las relaciones, sobre todo una cosa que se ve muy claramente en las escuelas, que es como el inicio, que es violencia en las relaciones, en los vínculos, violencia en los vínculos amorosos. Y ustedes son profes de psicología. ¿Qué van a hacer con esto? ¿Qué piensan que podrían hacer? Porque está lo que piensan, en un curso no piensan todos lo mismo, como seguramente ocurre acá, que no piensan todos lo mismo, y entonces tienen que trabajarlo igual porque es parte de la temática, porque es parte del trabajo, porque en psicología seguro que aparece. ¿Cuál es su rol como docente frente a todo esto? Y primero que nada, creo yo, ¿no? Es algo que es por lo que me metí en esta carrera, y que es aprender a escuchar. Uno tiene su ideología y obviamente que en esa ideología que uno tiene dentro la misma aula, donde uno tiene que ser referente y guía, al mismo tiempo va a haber pensamientos totalmente diferentes a los que uno tiene, ya sea por la educación, crianza o razonamiento que cada uno tenga, porque no todos vivimos las mismas situaciones. En ese sentido, yo creo que
hay que aprender a escuchar y escucharlos y ver qué es lo que necesitan. No somos psicólogos, somos profesores. Eso es seguro. Entonces no tratar de darle una solución, sino simplemente escucharlos y entender o interpretar qué es lo que pasa. Después, bueno, seguramente hay algún sistema que nos respaldará a nosotros como profesores para poder plantearlo dentro con los directivos. Habrá una pedagoga o no, dependiendo del colegio. Pero creo que para mí habría que aprender a escucharnos como primera base desde entrada. Sí, un sistema es la ley. La ley respalda y la ley obliga, para empezar. Acá además dice Pamela, informar siendo neutros. ¿Y cómo hacen para ser neutros? Buenos días, profesor. Sí, justamente eso estaba pensando yo, de que para informar no se puede ser neutro, porque hablamos en clases anteriores desde que un punto de vista o desde la enseñanza que uno ya está realizando, estás dando tu perspectiva hacia los adolescentes, hacia los alumnos en este caso. Y si vas a informar, tenés que informar desde tu postura, creo, o de lo que está bien visto para la sociedad, más para tratar de que los niños, estos adolescentes, puedan llegar a ser mejor persona o no tratar de, qué sé yo, hagamos de violencia de género, de que no sean violentos, de que sean responsables a la hora de tener relaciones sexuales, a la hora de un embarazo no deseado, y tratar de tener las herramientas óptimas para informar todas las circunstancias que vayan surgiendo. Bien, agrega Pamela, porque informás desde lo que está escrito. Así que, bueno, la pregunta, a ver, tenemos que hay que informar desde lo que está escrito, y entonces hay que ser neutro, que no se puede ser neutro, que hay que escuchar. ¿Qué otras cosas agregan al rol docente? ¿Y qué hacemos? Porque uno dice, otras cosas son tus propias experiencias. ¿Y qué hacemos con las propias experiencias? Nosotros los varones, por lo menos de mi generación, y seguro que sigue mucho más allá, aprendimos en una cultura muy machista, y la cultura muy machista decía el relato del barrio, el relato de la barra, de cuáles eran las grandes hazañas de los varones más grandes, a los cuales teníamos que imitar para ser considerados hombres. Y entonces están dentro de la cultura machista, se podría describir muchas. Entonces uno va con esa experiencia, por ejemplo, y después tiene que llegar a la escuela y hablar de la ILE, de la interrupción legal del embarazo, y de las mujeres que dicen soy dueña de mi cuerpo y yo decido qué hago con mi cuerpo. Y no solo de la interrupción legal del embarazo, hablemos antes de las relaciones sexuales, cuando en realidad la cultura machista dice se es dueño del otro, que es más o menos lo mismo que en el video respecto a la mirada, porque en la mirada hay quienes miran al otro destruyéndolo porque se consideran dueños de. Así que también es esto de qué hacemos con las propias experiencias. ¿Cómo hace uno? Yo no voy a dar respuestas, voy a seguir preguntando. Entonces claro, sería algo muy profe. complicado, porque no se puede explicar desde una experiencia, como usted estaba diciendo recién, porque obviamente personas mayores van a explicar o van a sostener un pensamiento totalmente patriarcal de la época. Como usted decía, hagamos, qué sé yo, hace 20 o 30 años atrás, el despertar sexual de un adolescente no estaba igual visto que creo que hoy, tanto para un adolescente hombre como para una adolescente mujer. No sé si... Sí, mi adolescencia fue un poquito más atrás de lo que vos dijiste, así que un poquito antes todavía. Y bien, ¿quién más iba a hablar? ¿Alguien iba a decir algo cuando empezó Joan? No, yo iba a decirlo, prácticamente opinar lo mismo, de que si uno va con esa experiencia de que aprendió con el machismo, obvio que va a estar
en opinión diferente a lo que van a decir los adolescentes de ahora. Porque por ahí yo puedo ir en, no sé, en desacuerdo de hablar sobre el aborto y estar en contra, y quizás hay alumnas que sí están a favor ahora en la actualidad. Pero yo como docente lo tengo que respetar por más que yo no esté de acuerdo. O sea, tengo que seguir informando igual. Bien, acá hay un dilema, que es que uno tiene una idea propia y además tiene una historia propia. La historia a veces hace que uno cambie las ideas. No siempre tiene las ideas iniciales con las que fue enseñado y criado. Muchos de nosotros venimos transformando estas ideas pensando en esto de las nuevas masculinidades y las otras maneras de relacionarnos. Y entonces uno tiene una historia, junto con la historia tiene un pensamiento propio, hay una realidad social que pone todo esto en discusión, y esa realidad social se refleja en el aula, y ustedes tienen que ir a dar clase. Con todo eso, ¿cuál sería el rol ahí? Porque hasta ahora era escuchar y respetar. Escuché tres cosas, ¿no?, que dijeron: escuchar, respetar e informar. Pero igual, una consulta, hagamos, ¿no? En un tema tan delicado, porque es un tema delicado la ESI, creo que no estaría bien poner nuestra perspectiva o nuestra mirada, porque lo que está bueno y lo que lleva la formación de una buena ESI, para mi punto de vista, que igual ahí es donde se interponen las dos posturas, ¿no? Lo que pienso a lo que debo decir o cómo lo debo decir. Porque si vos das una información errónea o desde tu perspectiva de vista, hagamos un embarazo y la interrupción de un embarazo no deseado o deseado, pero que en ese momento la adolescente que está transitando este camino de embarazo no lo quiere hacer, ¿cómo haces para informarle y darle las herramientas de que pueda tomar la decisión correcta? No sé si sería una decisión, porque eso ya también parte de ellos, pero estaría bueno de tener las herramientas para poder ayudar a esas jóvenes. O sea que Y otra es darle herramientas. tal cual. Bien, y Y creo Noelia que dice: para eso cada hacemos uno la a eso. formación. Bueno, este debate es parte de la formación, Noelia, por eso lo pregunto. Bueno, Rodrigo, te enmudecí porque se estaba escuchando en tu casa. Si tenías que hablar, no hay problema, volvé. Por eso, entonces, ¿cuál es el rol? Sigo pensando, nos quedan 6 minutos, 7. Sigo preguntando. ¿Cuál es Pero el tema Porque una sola cosa más quiero agregar. Sí. Que recién Joan decía que es un tema delicado. Y ustedes van a ser profe de psicología, ¿piensan que van a tener algún tema de enseñanza que no sea delicado? Si piensan eso, me parece que hay que revisarlo. ¿Sí? Creo que van a tener todos temas que van a ser difíciles. Rubén. Sí, no, por eso mismo, creo que Déjalo a estamos Rubén, en Joan, un camino disculpa. correcto. Lo ¿Cómo? interrumpía a Rubén, déjalo hablar a él y después pasas vos. ¿Sí? Ok, disculpe. Gracias, Joan. Yo, que estoy trabajando, como le decía el otro día, con Daniel Vijarré, y estoy muy cerca del ámbito escolar, digamos, tengo acceso a las aulas, tengo acceso a profesores, tengo acceso a mucha gente, y el alumno de hoy, o sea, yo parto desde este lugar de profesor. El alumno de hoy es un alumno muy informado. El alumno de hoy, y tengo hijos de la edad donde yo a veces me siento en la mesa y hablo con mi hijo o mi hija, y tienen una concepción muy diferente a la dominada que teníamos nosotros en esa época. O sea, si yo creo que si yo puedo contar un acontecimiento de mi adolescencia,
pero creo que en este momento y a partir de ahora nos encontramos en la situación de una nueva materia, digamos, donde nosotros tenemos que estar con los pies puestos sobre la tierra porque las preguntas van a tener que ser contestadas de una forma, no es que tenemos que ser perfectos, sino que es un tema que es bastante delicado. Yo me doy cuenta cuando hablo con mi hijo, a veces hay algunos temas que él no los quiere hablar. Entonces se cierran y en un aula es complicado el tema, no es fácil. O sea, hay que estar muy muy compenetrado del tema y muy seguro de, como pasa con usted cuando por ahí hay algún desencuentro entre alumnos, usted tiene que, con sus herramientas, tiene que maniobrar y decir, bueno, calmémonos, o tomar la palabra vos, hay que tener un orden. Y en el tema de para mí es un tema que hay que tomarlo con pinzas porque no es historia, no es geografía, y encima, como dice usted, nosotros vamos a estudiar psicología, es como que entramos dentro del campo de por ahí un problema especial que hay en el aula, un vacío, algún problema, y como decía recién David, hay pedagogo, todo lo que quieras, pero uno se involucra mucho en el aula. Por eso es que la escuela hoy cumple un papel social más que de educación. Que la educación es social, siempre, van juntos. Joan, ¿qué querías decir? Sí, digamos, ahí escuchándolo a Rubén, no concuerdo con su mirada de que a los adolescentes de hoy en día no se les puede decir ciertas cosas. Me parece que ahí está nuestro trabajo como docente, de tratar de formarnos, incursionar en esos temas que no se pueden hablar, tratar de llevarlos desde una manera, digamos, acorde para la edad de cada alumno, pero sí hablar, porque si de los temas no se habla, van a quedar siempre encerrados y no se van a poder romper las cadenas ya estructuradas que hay. Y lo bueno que trae la ESI, para mi punto de vista, es el poder charlar y el poder discutir sobre todo tipo de sexualidades, de todo tipo de lo que lleva el cuerpo humano, y es algo de que por lo menos en mi época de estudiante no se veía, y hoy por hoy está bueno, tanto la inclusión de diferencia de género, qué sé yo, interrupción de embarazo, el ver al otro como una persona autónoma y no como como un objeto, sino como algo de respeto que se tiene que tener en un respeto, y creo que eso es lo fundamental en esta semana de ESI. Bien. La otra pregunta es si hay que dar respuesta. Una cosa es informar y otra cosa es si en esto van a tener que dar respuestas, porque seguro que va a haber preguntas y seguro que va a haber discusión, y no vayan a creer que no hay discusión en historia y en geografía. Ayer, y que apareció esta semana, el profesor Hugo Martínez hizo todo un desarrollo en un video sobre geografía y género, y qué es lo que ocurre con el género. Bien, no sé si alguien quiere decir algo más, pero yo quiero decirles, porque ya se nos cierra, primero, Sergio, te digo a lo que escribiste rápidamente, que sí había clase, sí les dije que había clase hasta el inicio de la semana de ESI. La semana empieza ahora, seguimos este debate la semana que viene, y ahora yo invito a todos a que estén en la apertura, que es en el canal de YouTube del Instituto, ¿sí? Instituto 82, Carlos Fuente Alba, en YouTube, y empieza ahora la semana de ESI ahora mismo a las 9:30, así que no vamos a volver a entrar. Esto era para inaugurar el debate. Vean el video de nuevo. Yo les decía, hay que verlo 2 veces por lo menos. Vean el video de nuevo, y la semana que viene, después de haber recorrido la semana de ESI, retomamos con lo que hayan aprendido esta semana, ¿sí? Ahora nos vemos nos vemos. Entramos al canal de YouTube, que empieza la semana de ESI con la apertura que hace el instituto,
y el seminario internacional con la Universidad de Zaragoza. Y nos vemos la semana